sobre la norma ISAR, CPF, que es la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos, que estará a cargo de Solán Carolín Mosquera, Clara Isbelia Peña, Edwin Díaz Castillo y Ayla Yamile Wilches. Bueno, esta norma tuvo un contexto y origen. Su primera publicación fue en el año de 1996 y luego en el año 2004 se hace una segunda edición que es la que está vigente. Ahora bien, en cuanto a la norma, vamos a identificar para qué sirve esta norma. Esta norma sirve para proporcionar pautas para elaborar registros de autoridad que describan a los productores de documentos. Estos con quién aplican, se complementan con la norma ISAAD-G, norma de descripción archivística para vincular el contexto de productores de documentos. ¿A quién aplica esta norma? A archivos públicos y privados que necesitan describir instituciones, personas y familias. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Facilitar el intercambio internacional de información y esta permite compartir registros entre archivos de distintos países usando vocabulario controlado común. La norma describe las instituciones como organismos públicos, empresas, ONGs o gobiernos. Personas que son individuos que generan fondos documentales propios y las familias que son los linajes o grupos familiares con archivos propios. Bueno, para esta presentación entonces hay una estructura de 4 áreas del registro de autoridad. En la primera sería el área de identificación, que vendría a ser el tipo de entidad de la institución, la persona, la familia, las formas autorizadas del nombre, otras formas del nombre y los identificadores únicos. En el área de descripción, entonces aquí se toma en cuenta la historia, notas bibliográficas, el contexto geográfico y cultural, las funciones y las actividades y la estructura interna. En el área de las relaciones, aquí el aspecto a resaltar sería la naturaleza de la relación, los nombres de las entidades relacionadas, las fechas de relación y la descripción de la relación. Y por último, en el área de control, entonces se identifica el registro, las fuentes utilizadas, las reglas aplicadas y las fechas de creación y actualización. Continuando con la aplicación de la norma, nosotros la aplicamos en 4 pasos. El primer paso es la identificación al productor, que es quien generó los documentos, institución, persona o familia. En esta misma referencia hay que tener en cuenta elegir el nombre autorizado, usando un vocabulario controlado y obras de referencia, catálogos, censos, etc. En el segundo paso es describir el contexto. Esto hace referencia a la recopilación de toda la información de la historia, funciones, estructura interna, fechas claves de actividad. El tercer paso es establecer las relaciones. ¿A qué hace referencia esto? A vincular con otras entidades relacionadas, subordinadas, sucesoras o familiares. Y como último paso es el cuarto, que es registrar el control. ¿A qué hace referencia? Fuentes, reglas, instituciones, responsables y fechas de creación y revisión de toda la información que nosotros recopilamos para poder hacer la descripción documental. Bueno, nuestra primera área es el área de identificación, en donde tenemos el tipo de entidad, institución, persona o familia, la forma autorizada del nombre, punto de acceso normalizado, que es obligatorio, las formas paralelas del nombre en otras lenguas o escrituras, los nombres según otras reglas, por ejemplo, AACR2 o RICA. Otras formas del nombre como acrónimos o cambios de nombre, y tenemos los identificadores para instituciones con el número de registro oficial. En el tipo de identidad, para el caso concreto de nosotros, para nuestro ejemplo, es una institución, forma autorizada del nombre, Postobón S.A., forma normalizada, AACR2, Postobón, Empresa Colombia. Otras formas del nombre, Gaseosas Postobón y CIA, 1904-1951, Postobón Lux, de 1951 a 1991. Identificador
860-527-200-4, que es el registro único tributario. Dentro de la descripción se identificaron 8 fases. La primera son la fecha de existencia, con el nacimiento, muerte o fundación o disolución. La historia es el resumen del narrativo o cronológico de la entidad. Los lugares son las sedes, residencias y ámbitos temporales. El estatuto jurídico solamente aplica para las instituciones. Las funciones o actividades es lo que hace o hacía la entidad. Las atribuciones, fuentes legales son los decretos, leyes, normas que lo rigen. La estructura interna hace parte del organigrama y la genealogía hace parte del árbol genealógico. El contexto general está en el entorno social, político y histórico. Como mi compañera lo mencionó hace un momento, la aplicamos a la empresa Postobón. Cuando hablamos de las fechas de existencia, fue fundada en 1904 hasta la existencia en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. En su historia lo que hicimos fue una descripción cronológica desde su fundación hasta lo que es actualmente, pasando por cómo se fusionó y los productos que ha obtenido hasta el momento. Cuando hablamos de los lugares, entonces hablamos de la sede principal, también hablamos de las plantas que tiene la ciudad de Bogotá y donde operan en las diferentes partes del mundo. Si hablamos del estatuto jurídico, hablamos que es una sociedad anónima que tiene una cámara registrada en una cámara de comercio. Sus funciones y actividades hacen relaciones a toda la producción que ha obtenido Postobón hasta el momento, sobre todo con todo el tipo de productos que allí tienen hasta el momento. Las atribuciones o las funciones legales hacen parte de todo lo que es las escrituras públicas, los códigos de comercio, los registros INVIMA y las resoluciones que ha obtenido para la DIAN. Asimismo, cuando hablamos de la estructura interna, estamos hablando del organigrama, tanto en una junta directiva en general y unas juntas directivas regionales. Como estamos hablando del tema de la destrucción, también se buscó la información de cuál es su contexto económico, cuál es su contexto social, cuál es su contexto normativo y cuál es su contexto actual. Ahora bien, continuando con la explicación, continuamos con el área número 3 que hace referencia a las relaciones. En las relaciones identificamos 3 puntos importantes, que es el nombre identificador de la entidad relacionada, naturaleza de la relación, esto hace referencia a la función jerárquica, temporal, familiar y asociativa. En la jerárquica hace referencia al nivel superior o subordinado. El temporal es predecesor o sucesor. En el familiar hace referencia a padre, hijo o cónyuge. Y en la asociativa cualquier otra entidad. Seguido a ello, identificamos la descripción de la relación de la información y las fechas de la relación de las entidades. Luego, inmediatamente continuamos con el proceso de la descripción. En este caso, es de manera temporal la razón social original de la empresa, que fue fundada en 1904, fue denominada Gaseosas Posada Tobón y Cía, que evolucionó hasta convertirse en Postobón S.A. en 1991. Luego la jerárquica, que hace referencia a un grupo embotellador mexicano que adquirió participación mayoritaria en 2019, siendo un miembro del sistema de Coca-Cola a nivel global. Esta entidad se denomina Arca Continental y hace parte del 53% de acciones. Luego la asociativa, que es el conglomerado colombiano fundador del grupo económico que históricamente controló Postobón, denominada Organización Ardila Lule de Colombia, que mantiene participación accionitaria actualmente. Y la asociativa, que hace referencia a Postobón, que produce y distribuye marcas en Coca-Cola Company en Colombia mediante un acuerdo de embotellamiento. Esto hace parte de un aliado comercial y de franquicia.
Bueno, en el área número 4, que vendría siendo la de control, entonces nos dice que esta norma, para hacer la identificación de los archivos, entonces tiene que tener primero un identificador del registro, que sería un código único que es obligatorio, la identificación de esa institución con un código pues, del archivo responsable, las reglas y convenciones, que son esas normas aplicadas a la elaboración, el estado de esa elaboración, si es un borrador, si está finalizado, si está revisado, el nivel de detalle, si es básico, si es parcial, si es completo, la fecha de creación y de revisión, entonces se coloca el año, el mes y el día, la lengua en la que está escrita, que sería pues como español o algún idioma pues diferente, si está así, las fuentes, que en este caso sería la bibliografía que se consulta, y por último las notas de mantenimiento, que serían como los responsables y los cambios realizados. Entonces, continuando con el ejemplo, entonces tenemos aquí el identificador del registro, entonces se colocaría el CO de Colombia, el RRA, el RAA, que vendría siendo la identificación del registro del archivo, guión postobón y una fecha con al final un identificador de la secuencia que se hace de esa descripción. También un responsable, una institución, bueno, aquí sería pues el AGN, que es la que emite pues, el código CO, las reglas y convenciones, entonces se colocaría allí el ISAR, la NTC como ejemplo, la ley 594, el acuerdo, digamos, todo lo que regiría a ese identificador de ese archivo, el estado de elaboración, que si en este caso pues el ejemplo sería una versión final o estaría finalizado, el nivel de detalle que sería completo para el caso, la fecha de creación, ahí también un ejemplo que sería un año, un mes, un día, el lenguaje y la escritura, en este caso sería el español y la escritura latina, se identifica como latín, y las fuentes, que sería pues donde sacamos la información, que sería la Cámara de Comercio de Bogotá, la DIAN, el informe de sostenibilidad de Postobón del año 2023, la página del portal Portafolio y Super Sociedades, y finalizando con esas notas de mantenimiento. Entonces aquí podríamos poner que el registro se hizo o estuvo elaborado por los estudiantes de la especialización en archivística y se colocaría allí en este campo. Bueno, seguimos con la vinculación con documentos de archivo y otros recursos. En el Fondo Documental Postobón S.A., el tipo es Fondo de Archivo, Relación Productor, fechas 1904 al presente. El Fondo Histórico con series, actos de juntas directivas, estados financieros, contratos de distribución y registros de planta. Para los expedientes de matrícula mercantil, el tipo son expediente público, relación, sujeto registral, fecha 1951 hasta el presente. Cámara de Comercio de Bogotá incluye estatutos, reformas, poderes y certificados de existencia. Y el sitio web corporativo www.postobon.com. Tipo de recurso web, relación autor y propietarios, fecha 2000 al presente. Y el portal con historia corporativa, portafolio de productos, informes de sostenibilidad y sala de prensa. Ahora bien, continuamos con la síntesis del registro. En el área 1, que es la identificación, identificamos el número del NID, el nombre de la institución, la razón social y las históricas documentadas. En el área número 2, que es la descripción, la fecha de la fundación, que fue en 1904 en Medellín, cuáles son las materiales que comercializan, son bebidas no alcohólicas, se tuvo en cuenta la estructura organizacional y las fuentes legales. Como área número 3 en las relaciones, son las entidades predecesoras que se involucraron durante todo este proceso desde el nacimiento de la entidad hasta la fecha. Y en la cuarta área, que es el control, es la referencia de la codificación que quedó relacionada para poder identificar la descripción que nosotros realizamos. Como lo había indicado mi compañera anteriormente, la CO hace referencia a Colombia, la RAA hace referencia al registro abierto de evaluadores,
Seguido a ello, el nombre Postobón, que es el nombre de la entidad. El 2026 es el año en el cual nosotros hicimos la descripción documental y el 001 que finaliza es la identificación de cuántas descripciones hacemos en el año. En conclusión, la SAR no describe documentos, sino describe a quienes los producen o los produjeron. Esta se distribuye en 4 etapas, como lo acabamos de definir: identificación, descripción, relaciones y control, que son los que permiten o garantizan los registros completos y estandarizados. También permite vincular múltiples fondos al mismo productor, relevando relaciones, documentos completos. También esto hace, se encuentra en portales archivísticos internacionales y su aplicación correcta fortalece la autenticidad, accesibilidad e interoperabilidad entre los archivos o de los archivos. Damos por terminada la explicación de la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos ISAAR-CPF. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.